Iroise, Yeux et Rochebonne, Viking, Antise, Grammaty, Ouessant, Iroise, Finistéré, Sol, Shannon, Fatness, Landy, Irish, Hey bruit, toi Marty, on embarque, on est parti. Viking, Etsy, je voulais pas venir. Dogger, Fisher, mon cœur, j'ai mal au cœur. Force, Fortis, force 7 après la brise. Arrête la météo, Marie. Le gros temps, vois-tu, je le devine. Et remétéo, Marie. Tes arguments tombent à l'eau quand la mer se fait chafouiner. Pues bien, hoy es sábado 7 de diciembre del año 2013. Está hablando con ustedes Carlos Estefanía, director de la revista digital Cuba Nuestra, radicado en Suecia. Volvemos a nuestra charla de todos los sábados con el profesor latinoamericanista, profesor de castellano, radicado en París, Félix José Hernández, quien además ha sido durante años y sigue siendo corresponsal de Cuba Nuestra en Francia. Hola Félix José, ¿cómo estás por allá? Pues muy bien, Carlos, aquí desde París, con un poco de frío, la llovizna todo el día, el cielo gris, pero bueno, el entusiasmo navideño que ya se refleja en todas las escaparates de las tiendas, en los adornos de las avenidas, le dan alegría a la ciudad. Nosotros estamos contentos de alguna manera porque al fin llegó la nieve a Estocolmo, o sea, ayer en la noche cayó la primera nevada y realmente no muy contentos porque también ha bajado mucho la temperatura. Bueno, vamos a hablar de un tema que es importante en estos días cuasi navideños, ¿no? Que es el tema de la colecta de alimentos para los pobres y también de la colecta de juguetes para los niños pobres. Pues en esta época siempre se efectúan este tipo de colecta. Por ejemplo, hay una iniciativa muy interesante de la agencia inmobiliaria Century 21 que está llevando a cabo en sus 500 oficinas en Francia una colecta de juguetes en buen estado que las familias llevan allí, los donan y después ellos las entregan a las asociaciones que las distribuyen entre las familias pobres, entre los niños pobres cuyos padres no tienen dinero para comprar los juguetes. También está la colecta de los bancos de alimentos y en todos los supermercados se han puesto organizaciones pidiendo a la gente que done comida, sobre todo conservas, etcétera. Y en este fin de semana pues recogieron en toda Francia, según la prensa, 12.500 toneladas de comida, lo que equivale a 25 millones, casi 25 millones y medio de cenas o almuerzos para los pobres. Y hay incluso una organización que se llama DON, la agencia DON, que recogió 150.000 productos de higiene y de cosméticos que serán distribuidos gratuitamente entre las mujeres que no tienen dinero para poderse acicalar, para comprar una barra de labios o una crema, un desodorante, un jabón, etcétera, pues también será donado. O sea, es un momento de una gran generosidad por parte de la población hacia los pobres. Y es paradójico que mientras existe una población tan pobre, incluso estas señoras que no pueden ni siquiera acicalarse, ¿no? Existan gente tan poderosa cuyas joyas estén siendo exhibidas, dándole glamour precisamente a esta gente poderosa en el gran palacio de los Campos Elíseos de París. Esas son las cosas de esta sociedad, ¿no? Hay una polarización, se llega a una extrema pobreza, pero también a una extrema riqueza. Y la exposición del Gran Palais o Gran Palacio, cuyos símbolos son los dos cocodrilos, de la joyería Cartier, es espectacular, ¿no? Todo comenzó en el año 1847 en un taller de la calle Montorgueil en París, y nadie podía imaginar que aquella casa incipiente de joyería, un siglo y medio más tarde, sería una marca de fama internacional, con creaciones fabulosas. Esta exposición pues traza toda la historia de la gran joyería y
ejemplo, el año pasado pusieron un reportaje, sabes que el símbolo es una pantera. La pantera saltaba desde el techo del Gran Palais por las calles de París de madrugada hasta la plaza de Vendôme, donde están las joyerías más famosas del mundo. Y actualmente el Gran Palais se ha convertido en una especie de cofre o de joyero, donde se exhiben 600 joyas de gran valor y de gran estilo, hechas por la famosa casa Cartier. Bueno, dejemos atrás las joyas y entremos en un tema que para mí sí es apasionante, que es el tema del ejército francés en general, ¿no? Yo soy un seguidor y un enamorado de la historia francesa, y bueno, hay momentos cumbres de la participación de sus militares, como fue en la época napoleónica, que prácticamente lograron unificar toda Europa bajo las fuerzas y las tropas del emperador, ¿no? Y por eso tengo mucha curiosidad, tengo mucho interés en que hablemos del saludo militar francés. Esto es una curiosidad, mira, la mano bien recta, apoyada sobre la sien, los dedos extendidos y pegados, la palma de la mano tornada un poco hacia el exterior. Ese es el saludo militar francés. Pero este gesto de respeto y de fraternidad que se efectúa entre los soldados tiene su origen en la Edad Media, cuando los duelos de los caballeros eran organizados para divertir a los grandes señores y a la corte. Y antes de lanzarse al torneo, los dos caballeros se cruzaban entre ellos, un gesto de respeto mutuo y de cortesía, levantando la visera del yelmo para mirarse a los ojos. Y este saludo, efectuado con la mano derecha, se hacía para mostrar que los combatientes no tenían armas. Y era, si tú recuerdas las películas, es la forma de saludar, prácticamente. Y en el siglo XVII, esta forma de poner la mano sobre el rostro fue tomada por los soldados para testimoniarse una fidelidad recíproca, y desde entonces el saludo militar francés. Pues un saludo que, si no me equivoco, se ha contagiado el mundo entero, ¿no? Es muy interesante lo que estás contando, ¿no? Y precisamente de esta época de torneos que ha sido originado, nadie lo pudiera imaginar, que fue precisamente entre los caballeros que se aprestaban a enfrentarse entre sí en aquellos célebres torneos medievales. Hablemos de otro tema. Hablemos de la muerte, de la vida primero y después de la muerte del franco francés. Valga un poco la redundancia o la cacofonía. El franco francés nació el 5 de diciembre de 1360. Era una moneda de oro de 24 quilates y fue emitida para pagar el rescate del rey Juan II el Bueno, que estaba en aquel momento prisionero de los ingleses, y se le llamó el franco a caballo. Representaba al rey de los francos, sobre su caballo. Había dos monedas que circulaban hasta ese momento, pero el franco se convirtió en la única a partir de ese momento, igual que la redundancia. Y entonces duró ya en el año 1795, se había repartido por toda Francia, pero su muerte ocurrió el 31 de diciembre de 1998, cuando nació el euro. Pues mira, para un amante de la numismática como soy yo, esta noticia tuya, este relato, esta curiosidad me parece fundamental. Y es verdad que el euro ha asesinado monedas importantísimas que de alguna manera marcan la historia del arte, de la moneda, de la numismática, ¿no? Y pudiera hasta lamentarse un poco su desaparición, como la desaparición de la peseta. Todavía uno lee millones de textos literarios, históricos, y siempre asocia la peseta, y de pronto pensar que el euro se ha comido, y con no tan buena suerte de tantas monedas, pues realmente da un poco de pena, da un poco de lástima, ¿no? Porque hay mucho de arte en la creación de las monedas. Ahora entremos entonces en el tema de los míticos 27, de la gente de 27 años que están siendo honradas con un club, ¿no? Sí, los míticos 27, hay una exposición que se llama así, los míticos 27, en el Espace Pierre Cardin, en los Champs
Champs-Élysées. Y se rinde homenaje a los 27 artistas muertos a la edad emblemática de 27 años. Lo cual es una cosa impresionante, ¿eh? Entre ellos Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Jean-Michel Basquiat, Brian Jones, Janis Joplin, etcétera. Y por citar algunos ejemplos, ¿eh? O sea, son grandes nombres del arte urbano contemporáneo que se asociaron sus talentos a sus leyendas, o sea, 27 figuras artísticas que murieron a los 27 años. Y hay una exposición muy interesante sobre ello. Te repito, Espace Pierre Cardin. Y es muy curioso porque a los 27 años, si uno recuerda, son momentos en la vida del hombre donde se une, si bien falta una gran experiencia, ¿no?, con la que se adquiere con la madurez, uno tiene la energía, la fuerza, la racionalidad que a veces después pierde. Es una edad muy bonita la de los 27 años, ¿no? Y es una pena que tanta gente haya perecido precisamente esa edad, pero también se explica que ya a esa edad fueran personalidades, ¿no? Un tema por el que siempre nos hemos batido y al cual contribuimos de alguna manera es el tema de la libertad de prensa. ¿Qué pasa con los dibujantes por la libertad de prensa en París? Cada año Reporteros Sin Fronteras saca un libro en forma de revista de gran calidad, para recoger fondos para defender la libertad de prensa en el mundo. Y en numerosos países los dibujantes, los caricaturistas, molestan a los gobiernos. Y por ejemplo en Siria el famoso dibujante Ali Terfat fue agredido salvajemente en el 2011 por los servicios secretos sirios porque había hecho caricaturas que no le agradaron al señor Bashar al-Assad. Y en muchos países los dibujantes, los caricaturistas tratan de abrir las fronteras a la libertad, según las palabras de Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras Francia, que así ha consagrado por primera vez el libro de este año a los dibujantes y caricaturistas de prensa. Se puede comprar en todos los kioscos de revista por 9,90 € y permite, como todos los años, financiar las acciones de la organización. Los dibujantes son miembros de Cartooning for Peace, una asociación creada a iniciativa del famoso caricaturista francés Plantu, y del cual Kofi Annan, antiguo secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, es presidente de honor. Los dibujantes son periodistas y nos ayudan a mirar el mundo de otra forma, insistió Christophe Deloire en sus declaraciones a la prensa. Bueno, realmente el tema de los dibujantes a mí me trae a la memoria lo que pasó hace algún tiempo en España con la revista, creo que se llama El Otro Jueves, donde un caricaturista presentó una forma un poco erótica, bastante obscena de alguna manera se puede decir, a los príncipes herederos de España, pero haciendo una crítica social, y la revista fue recogida, ¿no? Yo pienso que la libertad de expresión, y sobre todo cuando se transmite información y cuando se caricaturiza, que en realidad no se trata de ofender, sino de transmitir un concepto, una idea, debe ser respetado, empezando por los países democráticos, ¿no? Así que bienvenida a esta lucha y este homenaje y este recuerdo de los dibujantes por la libertad de prensa, pero comencemos por el continente, el viejo continente. Disculpa, aquí en París vive Luis Ruiz, es un dibujante cubano que ha hecho su camino aquí en París en los dibujos animados. Él trabajaba en Cuba como dibujante y caricaturista y cumplió 9 años de cárcel por haber hecho una caricatura donde se burlaba de Fidel Castro. Eso es 9 años de cárcel. Eso es un crimen, pero lo terrible es que en regímenes dictatoriales pasa, que no solamente ocurre esto en regímenes dictatoriales y descarados como el que impera en Cuba. Con el cuento de la demanda, con el cuento de la ofensa, hay un tipo de censura que de alguna manera compite con la censura de los regímenes totalitarios. O sea, hoy en día
no se puede dibujar lo que se quiera en un periódico en los países llamados democráticos. Ya no hablemos ya de casos para mí tan retorcidos como gente que se los han llevado presos acusados de pedofilia porque han tenido en la casa mangas y dibujos eróticos con niños. O sea, para mí eso es un problema médico, pero no es para que se lleven preso a un tipo que ha dibujado una figura erótica aunque sea de un niño. Fíjate, o sea, nos preocupa mucho lo que pasa en estos regímenes dictatoriales, claramente dictatoriales, pero pasamos por alto que hoy existe un grado de censura que a veces toma el nombre de falta de respeto a una figura pública determinada. Siempre hay una legitimación de eso. Por eso yo creo que tenemos que comenzar por dar la batalla en el viejo continente por la libertad de expresión. Yo soy un defensor total de la libertad de expresión y creo que ante una ofensa se puede responder con un contraargumento que demuestre dónde radica la ofensa y dónde se falta la verdad. Esa debería ser la ley contra la expresión gráfica, ¿no? Y bueno, lamentemos que pase esto en Cuba, pero condenemos cuando pase también en los países democráticos, que una figura sea retirada o presionada por el poder o por la ley, por el dinero, por los abogados, ¿no? Viva la libertad de expresión. Vamos a entrar entonces en el tema, ya que hablamos del arte de alguna manera y de las artes plásticas, vamos a entrar en una figura que es paradójica, un pintor italiano, Modigliani, que desarrolló buena parte de su vida y su obra en Francia, que era el paradigma del bohemio, pero que desafortunadamente para él la gloria le llegó post-mortem, ¿no? Y ahora resulta que un cuadro puede valer 10 millones de euros de aquel pobre Modigliani. Exactamente, 10 millones de euros es el valor estimado de un cuadro de Amadeo Modigliani, que será vendido en subasta en Sotheby's, aquí en París, y la obra fue realizada en el año 1919, un año antes de que la tuberculosis le provocara la muerte al pintor italiano, que tenía en aquel momento solo 35 años. Y en el cuadro está representado el retrato del coleccionista Roger Dutillol. Vamos a ver, hasta quizás pase los 10 millones de euros, ¿no? Es un dinero que jamás en su vida hubiese soñado Modigliani, llevado a los francos de la época, tener en sus manos, ¿no? Vamos a entrar ahora en un asunto que es un asunto realmente global, que es el problema de la delincuencia juvenil, de la criminalización que se está desatando en las nuevas generaciones, ¿no? Una mujer acaba de ser apuñaleada por un niño de 10 años al salir de un McDonald's. ¿Cómo fue eso? En el barrio de Bobigny, una muchacha de 28 años, fue apuñaleada el lunes por la noche cuando ella salió de un McDonald's. Según los testigos, el niño de 10 años le pidió dinero y ella aparentemente se hizo la que no había oído, pues se lanzó con un cuchillo arriba de ella y la apuñaleó. Por suerte no le tocó ningún órgano vital y aunque está ingresada no corre peligro su vida según los médicos. Bueno, habrá que ver qué pasa con ese niño, si es un problema de educación, es un problema de medicamentación. Algo terrible está pasando con ese niñito y no creo que sea el único caso de niños que hacen barbaridades. Solamente hay que estar metido en las escuelas europeas para saber que de ahí puede salir cualquier cosa. Es casi como si el proyecto fuese ese, crear más que futuros trabajadores o profesionales, pequeños delincuentes, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con las figuras que durante décadas se han estado promoviendo como modelos para la juventud. Por ejemplo, Jim Morrison, del cual acaban de aparecer unas fotos inéditas. Sí, Jim Morrison, sabes que murió en París en el año 1931, está enterrado en el cementerio monumental de París, Père Lachaise. Su tumba siempre está llena de flores, ¿no? Siempre. Es el mítico cantante de The Doors, que hubiera festejado el 8 de diciembre, o sea, mañana, los 70 años. Y la Galería de Arte Contemporáneo Blumen, nada menos que se encuentra en la Place de Bourges, para mí la plaza más bella de París, le rinde homenaje hasta el fin de año con una exposición de fotos inéditas del artista y de su grupo,
todas tomadas por el célebre fotógrafo alemán Gunther Sint. Lo que no nos dicen y los que no nos cuentan todos los que rinden este culto enorme a Jim Morrison es su vínculo con la droga, ¿no? Precisamente The Doors, las puertas, es el título que él toma del libro de Aldous Huxley, que es una apología al uso de determinadas drogas, ¿no? Y continuamente cuando uno sigue su historia, ve los conflictos con la policía, fumando marihuana donde quiera, exactamente yo creo que Jim Morrison ha sido culpable, no él, porque él es parte de una maquinaria, él ha sido culpable de que muchos jóvenes hayan caído en la droga y que hayan caído en la muerte, incluso que se hayan enfermado. Por eso este tipo de figura es la figura que tenemos que destacar, pero no como un elemento positivo, sino como un elemento negativo. Y da pena, es triste cómo en torno a ella se va generando un halo y un mito que en definitiva lo único que hace es acentuar, reproducir esos modelos que generan jóvenes alienados, que empieza siendo como este niño asesino y termina siendo como él, que tendría la gloria de la música, pero también que era un hombre totalmente narcotizado, un narcómano, ¿no? Ese es el enfoque que yo tengo, y es muy peligrosa esa figura, y es muy peligroso que todavía se le esté rindiendo el culto que se le rinde, sin ningún tipo de crítica. Y es por eso que nosotros en nuestra charla siempre tratamos de hacer el papel de, vamos a llamar abogado del diablo por no ser políticamente incorrecto, y poner el dedo en la llaga de lo que está pasando en los medios y decir lo que nadie dice de los medios, ¿no? Bueno, vamos a dejar este tema tan triste y álgido y tan conflictivo para entrar en un tema que también de alguna manera lo es, pero menos serio quizás, o a lo mejor sí, a lo mejor parte de este proceso que estamos viviendo de desarticulación de la pareja tradicional, ¿no? ¿Cuáles son los lugares ideales para planear la infidelidad en estos momentos? Pues mira, en este país que se hacen estadísticas todas las cosas inimaginables. Se hace una estadística de en qué lugar las personas que quieren ser infieles a su pareja, pues se conectan con los hipotes, etcétera, con los emprendedores, buscando sitios de encuentros paralelos. Y resulta que el 81% de todas las personas que son infieles, pues lo hacen mientras están sentados en la taza del inodoro, en el servicio sanitario. Y allí pasan el tiempo, en vez de las malas costumbres de leer una revista o un periódico, pues a buscar pareja. Y ya sea en servicios sanitarios de su casa o en los públicos también. ¿Qué te parece? Me parece que la tecnología, si no va acompañada de valores, pues entonces genera esto, ¿no? Y bueno, se ha convertido el lugar íntimo del inodoro, que se supone que está aislado, en el campo para la infidelidad, lo cual al final es una desgracia para quienes se dedican a eso. En definitiva, la gente debe ser libre y ser leal. No, nadie debe estar atado a nadie, pero nadie debe estar obligado a serle fiel a nadie, y nadie debería ser infiel en una sociedad libre como se supone que es aquella en la que vivimos, ¿no? Bueno, ahora me entero por ti que Tony Parker, el deportista, va a ser papá. Sí, esto es la prensa rosa. Estas noticias que a la gente le gustan. Tony Parker en un Twitter anunció, yo quisiera decir solamente que estoy muy feliz porque mi futura esposa y yo vamos a tener un niño. Después de 2 años de Tipi, como le dicen a Tony Parker aquí, Tipi, que vive una historia de amor perfecta con la periodista francesa Axel Francine, declararon esto, y aparte también declararon que se van a casar, o sea que habrá nacimiento y matrimonio. Muchas felicidades a la pareja que tiene mucho glamour, ¿no? Bueno, me alegra mucho de que haya una alternativa a la infidelidad en la relación de esta figura, ¿no? Bueno, dejemos a Tony Parker y entremos en el inicio de la construcción de la Arena 92. Es un nuevo estadio, Arena 92. Los trabajos ya comenzaron. Se supone que para el 2016 ya esté toda la fachada de cristal y será capaz de acoger a 32.000 personas para los encuentros deportivos, y para los espectáculos de música 40.000 personas.
Champs, o sea, el barrio de los rascacielos de París, y según Jackie Lorenzetti, que es el presidente del Racing Arena, habrá más o menos 50 grandes espectáculos y conciertos cada año, aparte de las manifestaciones deportivas, y también en el mismo estadio, en la parte superior, pues habrá 31.000 metros cuadrados de oficinas que serán esencialmente ocupados por el Consejo General de la Haute-Sena, o sea, la región a la cual pertenece el barrio Benanter. La realización del proyecto se estima que costará más o menos 351 millones de euros, según el arquitecto Christian de Ponsapart. Pues te estoy comprometiendo de este mismo momento para que una vez terminada la obra nos regales unas cuantas imágenes o nos envíes unas buenas imágenes para compartir con todos los que siguen nuestro periódico digital y conozcan por tu mirada cómo ha sido la Arena 92. ¿No? ¿Me escuchas? Sí, no hay problema, te las haré las fotos, seguro. Muy bien, gracias Félix. Óyeme, vamos a entrar ahora en el tema de los antibióticos vendidos por números de pastillas recetadas. Sí, el problema francés es que, por ejemplo, a ti un médico aquí te manda durante una semana 2 pastillas de antibiótico al día. O sea, son 14 pastillas, pero la caja tiene 40. Y así es todo. Antihistamínico, antibiótico, todo. O sea, siempre sobra una cantidad de medicina increíble. Yo las conservo y cuando alguien a Cuba las mando para Cuba. Pero otras personas no, al final terminan en la basura. Y entonces la idea es, para luchar contra este despilfarro de medicina, pues la Asamblea Nacional acordó dar autorización a 400 farmacias voluntarias para experimentar a partir de enero la venta a la unidad. O sea que si la receta médica dice, puedo poner el ejemplo, una semana de 2 pastillas diarias, pues caja tenga 40, el farmacéutico te entregará solamente 14. Y el precio será en relación a esos 14, lo cual a mí me parece que es muy buena idea. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Más o menos es así en Suecia, realmente. Más o menos. Bueno, ¿cómo es esta historia de que le van a donar 150.000 cosméticos a las mujeres pobres? ¿No lo habíamos hablado al principio? Sí, lo hablamos al principio. Es una asociación que estima que hay muchas mujeres pobres que ahora vienen las fiestas de Navidad, que no tienen dinero ni siquiera para comprarse una barra de labios o un esmalte de uñas, y entonces han recogido 150.000 cosméticos nuevos para darlo a las mujeres pobres. Ok, y no creo que la solicitud que hay ahora de donación de ovocitos no será específicamente para las mujeres pobres, ¿no? No. Esa es la agencia de biomedicina que lanzó el día 18 de noviembre una campaña de información para incitar a las mujeres para que donen los ovocitos y permitir así que las 1.806 parejas que están en lista de espera puedan convertirse en padres. Solamente 402 mujeres donaron el año pasado. Claro, el anonimato hasta ahora ha sido garantizado, y ya sea la mujer que dona el ovocito como la que lo recibe, pues queda anónimo, nunca lo sabrán. Pero se está estudiando en la próxima ley de la familia que debido a tantas personas que actualmente buscan quién es su padre o su madre biológica, que quizás si la ley pasa, las personas podrán saber algún día, cuando lleguen a ser adultos, los niños, al ser adultos, quién fue el que donó el ovocito, quién fue el que donó los espermatozoides. Y de ahí que ha habido una rebaja gigantesca. Por ejemplo, los centros de conservación de espermatozoides acaban de declarar que hay una cantidad enorme de hombres que ya no los donan por temor a esta nueva ley que va a pasar, que sería que los futuros hijos, entre comillas de ellos, pero son los padres biológicos, pudieran saber quiénes son. O sea que todo se complica. Sabes que en Suecia se dio un caso, un par de mujeres, hablando del lado de los hombres, de los donadores, una pareja lesbiana,
hizo que una de las dos mujeres se inseminaran y luego se separaron. Entonces ese niño, o sea, el Estado entendió que el padre del niño era el donador y era el que tenía que ocuparse de su manutención, y eso creó un gran problema, ¿no? Realmente este tipo de proceso, que por un lado lo veo bien porque yo creo que es muy justo que los seres humanos que por alguna razón no puedan tener hijos los tengan, y en eso apoyo para esos casos todo tipo de opción, incluida la adopción. Pero por otro lado creo que aquí hay una trampa, porque en realidad estas personas estas mujeres están funcionando como una especie de incubadoras, ¿no? En realidad el hijo es el que tiene la información genética, y esta se transmite a través de los ovocitos, y como se transmite a través del espermatozoide, ¿no? En última instancia los verdaderos padres son estos donadores de esta parte del organismo humano. De eso se trata, de transmitir los genes. Y bueno, por un lado puede ser un problema económico, pero por otro lado es una ganancia biológica, porque de lo que se ha tratado toda la vida en la evolución de las especies, no solamente de la humanidad, es lograr reproducirse lo más posible y sobre todo transmitir hacia adelante los genes, ¿no? Y entonces un donador logra multiplicar sus genes de una manera que en su vida privada no lo hubiera podido hacer, gracias a la ciencia. Este es un tema bastante complicado, el tema de la donación y los hijos y demás. Y bueno, esto que me acabas de contar, supongo que es un duro golpe para muchas mujeres que quisieran por lo menos tener esos hijos que han salido de su cuerpo, pero que en realidad, más allá de la alimentación que le habrán podido transmitir, no creo que tengan mucha información genética de ella, ¿no? Bien, vamos a volver al arte, a la exposición Toffoli en Saint-Mandé. En el barrio de Saint-Mandé, cercano a París, hay una exposición sobre Toffoli. O sea que numerosos son los museos en Francia, en extranjeros, que poseen obras de Louis Toffoli, que nació en el año 1909 en la ciudad de Trieste, en Italia. El pintor murió en el año 1999, a los 90 años. Él había emigrado a Francia cuando tenía 21 años, sin un centavo en el bolsillo. Hizo trabajos muy penosos hasta en el año 34, comenzó a estudiar dibujo, una pasión que no lo abandonaría nunca. Y hoy el barrio de Saint-Mandé acoge 30 de sus cuadros, ¿no? Es una retrospectiva rara donde se puede descubrir su trabajo, accesible a todos por la sencillez del estilo, por los temas que tienen los cuadros. Él, sobre todo, representó mucho la imagen de su madre joven, de Manuela, llevando el niño en brazos, llevándolo en la espalda mientras trabajaba, y es característico que él en los rostros no hay rasgos. Las líneas son muy puras y da un aspecto siempre, provoca un sentimiento de serenidad en el conjunto. Toffoli fue un trotamundo, y se inspiró en sus viajes para componer paisajes muy bellos, como las mañanas de Oriente, donde se ven los juncos chinos, o cerca de Hong Kong, detrás las montañas, el lago, el mar. Su arte fue, según el mismo Toffoli, un homenaje al pintor Turner, que vivió entre 1735 y 1851, en lo que se refiere a la utilización de la luz. Bueno, con la misma perspectiva de Toffoli, vamos a dejar de mirar hacia Francia, y así como él miraba a los juncos chinos, vamos a mirar desde Francia al mundo, ¿no? Hay una revista... Dime. De Francia. Y es que hay una cosa muy curiosa, y es que el Museo del Louvre, que es uno de los más célebres del mundo, pues ha inaugurado desde hace un año otro Louvre, pero ese Louvre ha sido en un pequeño pueblo, en Lens, un pueblo de menos de 35.000 habitantes, para tener un Museo Louvre, y ha sido un éxito rotundo. Figúrate que en lo que va de año lo han visitado más de 900.000 personas. O sea que la cantidad de gente que va a Lens ahora a ver las obras del Louvre, o sea, el Museo de París le presta las obras para que sean exhibidas allí, porque el Louvre tiene miles de obras
en las reservas. Incluso estuvo el famoso La Libertad guiando al pueblo de Delacroix. Uh-huh. Y hay gente que nunca había puesto pie en un museo y ahora va. Y hay cosas simpáticas, por ejemplo, hay una señora que se llama Silviana, que es cajera de un supermercado, que fue con un grupo de amigas por primera vez al museo, y encontraron a una estatua de Edipo. Y ella declaró al periodista: Edipo, uy, qué chico más guapo. Dice, bueno, aparte, todos estos tipos que están aquí en mármol, qué buenos están todos. Esto cambia de los clientes que recibimos en el supermercado. Bueno, de alguna manera el choque con el arte clásico por primera vez en los habitantes de Lens tiene que provocar este tipo de expresión. Había un tema que ibas a tratar también, el problema de la ONU Mujeres, de la movilización contra el llamado machismo. Sí, esta es una organización que se llama ONU Mujeres, a la cual Francia acaba de inscribirse como miembro el 14 de noviembre. Y que tiene una campaña mundial contra el machismo y la discriminación que son víctimas las mujeres. Y porque, por ejemplo, según la organización, si vas a Google, el motor de búsqueda, encuentras una gran cantidad de expresiones que la mujer tiene que quedarse en la casa, que no tiene el derecho de salir, que no tiene el derecho de conducir un coche, que no puede trabajar. O sea, son discriminaciones que ONU Mujer ataca. Y esto es una nueva rama específica de las Naciones Unidas consagrada a los derechos de las mujeres en el mundo. Sabes que siempre me llama la atención este tipo de organización, porque yo creo que en buena medida el machismo es una construcción del feminismo, ¿no? Y están muy preocupadas por si las mujeres pueden o no conducir, pero no les importa que las mujeres sean incorporadas a la barbarie de la guerra. Están muy preocupadas porque las mujeres que salgan de la casa, pero no les preocupa si las mujeres son explotadas o violadas en las empresas. Entonces realmente detrás de todo estas movilizaciones contra el machismo, que lo único que genera un sexismo a la inversa, el sexismo que tiene lugar cuando en una pelea matrimonial siempre el hombre lleva la peor parte ante las leyes, donde se identifica el incremento de las denuncias con el incremento de una violencia, supuesta violencia de género, mientras que pasan barbaridades. O sea, siempre que un feminicida no sea el esposo, la pareja, pues entonces hay una suerte de condescendencia, se convierten en figuras públicas y las televisiones los invitan, como acaba de pasar con un asesino en España recién liberado por el fin de la doctrina Parot. Este tipo de cosas es muy peligrosa, porque realmente de lo que se ha hecho es crear una especie de nueva ideología que contribuya a sembrar el terror, porque no hay otra palabra, el terror en la pareja humana, y a través de una supuesta victimización de la mujer se está criminalizando al hombre. Realmente hay mucho de construcción y sería bueno que los intelectuales le salieran al paso a este tipo de organización, porque sus objetivos no tienen nada que ver con el bienestar de la mujer, son tan pro mujer como pudo ser pro proletario el movimiento comunista, y ya vimos en lo que terminaron los comunistas, siendo tan explotadores como pudiera haber sido el peor capitalista, ¿no? Así que mucho cuidado con estos movimientos contra el machismo, que a veces lo que ocultan es una suerte de nuevo totalitarismo sexista. Bien, si no tienes nada más sobre Francia, quizás pudiéramos entrar en el tema de una revista que para mí es una de las mejores revistas que han caído en mis manos, ¿no? Gracias precisamente al mayor grado de libertad con que cuento desde que vivo en Suecia ya hace alrededor de 20 años, que es la revista Newsweek. La Newsweek va a aparecer de nuevo impresa en papel en el año 2014, el año que viene, y se espera que venderá unos 100.000 ejemplares en cada edición. Esto lo informó el periódico New York Times. El semanario, cuyo último número impreso data del diciembre de 2012, desde entonces solamente se podía consultar por internet. Yo creo que es algo muy interesante, muy bueno.
Sí, me parece muy bueno. Yo, aunque soy un gran defensor del Internet y las posibilidades que nos dan a los que tenemos menos recursos para llegar a escuchar nuestra voz y nuestro mensaje, ¿no? Hay medios que ya son clásicos y ejemplos del periodismo, pudiera decirse de uno de los mejores periodismos, ¿no? Y que en Newsweek resucite, pues es una muy buena noticia. Como mala noticia es ya que hayan llegado a la cifra de 126.000 los muertos en Siria. Es algo horroroso. La guerra en Siria ha causado la muerte exactamente a 125.835 personas entre el 15 de marzo del 2011 y el 1 de diciembre del 2013, según un nuevo balance que ha sido publicado ayer por el Observatorio Sirio de los Derechos del Hombre. Entre las personas que han muerto, el 35% son civiles, de ellos muchos niños, y el 65% son combatientes. Ahora, las muertes de los leales al régimen son 2 veces más importantes que el de las muertes de los rebeldes. Y eso es algo muy extraño porque se supone que el ejército nacional, estatal, sería mucho más poderoso, ¿no? Evidentemente algo raro está pasando y sin duda alguna... Pero contra ellos, ¿no? Claro, y sin duda alguna estamos en presencia de uno de los tantos experimentos maltusianos a los que hemos asistido de brazos cruzados. Lo mismo pasa en África cuando una tribu asesina a otra tribu, que lo que está pasando en esta extrañísima guerra civil que se ha desatado en Siria y que parece que no se va a parar nunca, ¿no? Bien, no solamente mueren los seres humanos, mueren los animales, ¿no? El hecho de que el 20% de los elefantes puedan desaparecer en la próxima década es una muy mala noticia también. Es muy mala noticia porque esto es debido a la caza ilegal. Según los especialistas, si se continúa así, el 20% de los elefantes africanos va a desaparecer en los próximos 10 años. Según el informe que acaba de ser publicado, actualmente la cantidad de elefantes que quedan en el continente es de 500.000, pero en los últimos años, 47.000, en los 2 últimos años, 47.000 elefantes han sido asesinados por los cazadores furtivos con el simple objetivo de robar el marfil de los colmillos, aunque esté prohibido la entrada de objetos de marfil, ya sean brutos o trabajados en Europa. Pero en Asia sigue siendo un buen mercado. Es una pena que ocurra esto con un animal tan noble y que a su vez ha sido tan utilizado, no solamente por sus dientes, sino por su fuerza, por el ser humano, ¿no? Para mí el elefante era la figura obligatoria de cualquier circo o de cualquier zoológico al que yo fuese, ¿no? Realmente es muy triste, es un animal que en medio de su grandeza y su rareza, a su manera, es un animal muy bello, ¿no? Bien, no solamente pasan cosas así con los elefantes, a veces pasan cosas un poco más positivas, un poco más buenas, como las muchas cosas que uno pudiera comprar con solo $1. Esto está muy original, porque mira, ¿qué se puede hacer con $1? Es la pregunta que hizo el Banco Mundial a los internautas del planeta completo. Se lo lanzó por internet y para ver el nivel de pobreza de cada país. Y la respuesta, por ejemplo, en Francia con $1 puedes comprar una paquete, una telera de pan. Sin embargo, en Madagascar puedes hacer un desayuno copioso. Y en Venezuela puedes llenar 11 veces el tanque de gasolina. ¿Qué te parece, amigo? Pues depende. El dinero es una gran convención y es muy relativo. En una época en Cuba $1 era algo que valía la pena. Hoy realmente se ha devaluado de alguna manera. Así que no me extraña esto que me estás contando, ¿no? La diferencia de lo que se puede hacer con $1 según el país donde se está, ¿no? Bien. Vamos ahora a volver a la música, al arte, con la figura de John Lennon, ¿no? Con los boletines de notas de John Lennon. Pues mira, en Gran Bretaña, 2 boletines de escolares de John Lennon alumno, cada uno sobrepasó el precio de 8.437 libras esterlinas, o sea, más de 10.000 euros, en una venta, en una subasta. Y se puede leer que el ex de Beatles
otra profesora marca que no tiene ningún interés por nada. Así que no era un alumno muy bueno, pero bueno, fue un genial músico. Pues tú sabes que yo acostumbro también a hacer anotaciones sobre mis alumnos, ¿no? Y pienso, bueno, ¿qué pasará en el futuro con estas notas sobre las trastadas que hacen algunos, ¿no? Porque realmente uno lo que anota son las trastadas, no porque se supone que se va a la escuela a ser bueno, ¿no? Y me imagino que quizás entre muchos de ellos salgan genios de esto y de lo otro, que algún día revisarán, no, pero mira lo que anotó su profesor Carlos Estefanía cuando era un pequeño. Quizás les pasa a algunos lo que pasa con John Lennon, ¿no? Con la figura de John Lennon. Espero que no le pase el trágico final, sino el éxito que tuvo John Lennon. Y entonces, al final, cuando se es niño, pues se hace de todo, aunque mañana se sea un genio de la música, ¿no? Sabes que una de las ciudades con las que uno siempre ha tenido un cierto encantamiento, en primer lugar gracias al cine neorrealista italiano, después lo que uno ha leído, después otro tipo de cine procedente de Italia, es Nápoles, ¿no? Y entonces cuesta mucho trabajo pensar que sea precisamente Nápoles la ciudad menos atractiva de Italia. Pero mira, estas estadísticas son un poco raras, porque yo recuerdo el año pasado yo leí que la ciudad donde mejor se vivía en el mundo era Zurich, en Suiza. Yo estuve una semana en Zurich. Es verdad que la estadística tenía en cuenta la limpieza. Zurich es muy limpia. La calidad de las universidades, de la enseñanza primaria y secundaria, la criminalidad, yo allí no vi ninguna delincuencia, me sentía seguro, la higiene, la atención médica, o sea, bueno, de veras que Zurich es una maravilla. Y cuando le dije a una amiga mía que vivió en Zurich, mira, dejaste Zurich por París, y sin embargo se dice que es la ciudad donde mejor se vive en el mundo, y dice ella, pero Félix, pero qué clase de aburrimiento, mijo, en esa ciudad. Y entonces ahora, esto que sale de Nápoles, a mí Nápoles me encanta. Nápoles es La Habana llena de napoletanos, y La Habana es Nápoles llena de cubanos. Y esta estadística, hecha en Italia por los italianos en 107 ciudades, resulta que tomaron en cuenta la calidad de la vida, el acceso al empleo, el orden público, la limpieza de la ciudad, y resulta que Nápoles es la última, la número 107. Nápoles, la ciudad del sol, la ciudad del mar, de las islas que están frente a ella, Capri, Ventotene, Ponza, Ischia, Procida, la ciudad de la música. Y sin embargo, Trento, la ciudad allá en la frontera con Austria, es la ciudad mejor, la número 1 de toda Italia. Bueno, en más de una ocasión en nuestras charlas yo he cuestionado las estadísticas oficiales que se lanzan al mundo, poniendo por la cumbre países o ciudades y poniendo en los fondos a otros países y ciudades, porque creo que siempre hay un cierto enfoque ideológico en estas estadísticas, ¿no? Y probablemente de eso se trate, ¿no? Que esa ciudad vívida, de esa ciudad humana, pues no, a los ojos de estos, vamos a llamarles estadistas, tenga menos mérito que estas ciudades más frías, más de alguna manera germánicas, más relacionadas con lo que alguna vez fue el Imperio Austrohúngaro. Entonces, pongámoslos entre comillas, quizás desde algún punto de vista sí, Nápoles no sea la gran ciudad que hemos soñado, que hemos visto en el cine, tan humana, que tanto nos recuerda a los cubanos, ¿no? Pero lo más probable es que haya ciertos valores que no hayan podido ser catalogados en esa estadística. Así que pongamos esa noticia entre comillas. Me quedo con Nápoles. Seguramente. Voy cada año allí, me quedo con ella. Por eso, y tu impresión para mí es más importante que los datos de cualquier agencia de encuestas, ¿no? Hay otra cosa que me interesa mucho a propósito de estas idealizaciones, ¿no? Los países nórdicos suelen estar en posiciones muy altas, ¿no? Cuando se habla de respeto de los derechos humanos, de honestidad, etcétera. Y es verdad que al principio uno tiene esa impresión, después uno va descubriendo lo que se oculta bajo la imagen, bajo la estadística, valga la redundancia. Tú acabas de dar una noticia que yo voy a asociar, o sea, me acabas de dar una noticia que ahora vas a dar a todos los que nos escuchan, que nos van a escuchar esta grabación que tiene lugar el 7 de diciembre del 2013, en la noche, entre Francia y Suecia. Tú me vas a hablar ahora del hecho de que la policía de Islandia ha matado por primera vez a un hombre.
Hablemos de ese hecho y después voy a hacer un comentario sobre eso. Yo estuve en Islandia, recorrí todo el país prácticamente, estuve en Reykjavik. Reykjavik es una ciudad que parece hecha de Lego, es una ciudad tranquila. Recuerdo el nivel de civilización cuando estaba nevando y la nieve no se quedaba ni en las aceras ni en la calle. Después me explicaron que es que hacen pasar el agua caliente por debajo de las aceras y las calles para que no tirar sal y así no contaminar el manto freático. O sea, es una ciudad muy organizada, muy limpia, etcétera. Y yo no vi ningún policía. El único policía que vi fue el de la aduana cuando me miró el pasaporte, más nada que eso, ¿no? Pero por la primera vez en la historia, que es algo grande, primera vez en la historia, la policía de Islandia estuvo obligada ayer a disparar contra un hombre y murió. Este incidente es sin precedente en la historia de Islandia. Se subrayó en una conferencia de prensa en Reykjavik por el director nacional de la policía, Haraldur Johannessen. El país tiene 322.000 habitantes y conoce una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. Sus policías prácticamente no tienen armas y es raro que intervengan. Pero esta vez no les quedó más remedio frente a la víctima, porque este hombre de más o menos 60 años, por una razón desconocida, se puso a disparar con su fusil de caza desde la ventana de su apartamento donde él vivía a las 3 horas de la madrugada hacia todas partes. La policía declaró que lo siente mucho por el incidente y le da sus más sinceras condolencias a la familia. Según el director de la Policía Nacional, se ha abierto una investigación muy seria para determinar las razones por las cuales este hombre comenzó a disparar a las 3 de la madrugada contra todo el mundo. ¿Es que estaba bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de la droga? Es probable que fuera uno de estos casos, pero mira, en Suecia en los últimos meses, por no hablar semanas, han ocurrido como 3 casos de ejecuciones de 3 individuos a manos de la policía, ¿no? Tampoco es común que la policía sueca mate a nadie. El primero de estos casos es para mí el más relevante. Fue el caso de un señor, parece que medio senil o no sé con qué tipo de problema, que levantó un cuchillo y llegó la policía y lo ejecutó. Esto provocó esto era en un barrio poblado mayormente por extranjeros, Husby. Esto provocó una protesta social, ¿no? Y es muy curioso que enseguida se desataron los incendios en todos los barrios. De alguna manera la criminalidad, porque ya eso, una cosa es protestar contra lo que cualquiera pueda considerar una arbitrariedad de la policía, y otra cosa es empezar a quemar casas, autos, o tirarle piedra a los policías. De alguna manera la criminalidad, sabe Dios si fomentada por la misma policía, sirvió para ocultar un poco lo que para mí era una protesta social muy importante, de la cual apenas se hizo eco en los medios. Después pasó otro caso similar y recientemente también un individuo fue ejecutado por la policía en condiciones más o menos similares. Lo curioso es que cuando el periodista fue a indagar sobre las peculiaridades o particularidades del caso, el policía dijo que él no tenía comentarios, ¿no? Lo cual es muy extraño, porque en una sociedad libre, un acto como este, que donde tan grave como que de que un hombre sea un ciudadano, sea un delincuente, no, sea ejecutado por un policía, pues debería tener la máxima luz. Afortunadamente, el fiscal que se encarga del caso ha dicho de que ha habido una arbitrariedad. En este caso la justicia se está de alguna manera operando dentro del sistema. Eso me parece bien, pero no deja de llamarme la atención que en países primos se está incrementando, por los motivos que fuera, la violencia por parte de la policía contra individuos, cuando existen millones de técnicas para evitar ejecutar a un delincuente que esté cometiendo cualquier delito, porque si no, ¿de qué vale que no exista la pena de muerte si tú puedes matar al hombre instantáneamente, ¿no? Esto me llama mucho la atención y me alegra que hayas dado esa noticia, porque uno la puede ir enlazando con este proceso extraño que yo estoy observando acá, que de pronto, lo que nunca pasaba, 3 tipos, disculpa la expresión de tipos, 3 individuos, 3 personas, por lo que fuera que estuviesen haciendo, fueran ejecutados. Estamos hablando de Suecia. Ahora resulta que por primera vez matan a un hombre en esa tierra vikinga.
organizada, casi pura étnicamente, que es Islandia, ¿no? Entonces algo extraño está pasando, ya sea por el lado de las fuerzas de control del orden, ya sea por el lado de los individuos. Supongo que puede ser, como decíamos al principio, un problema de la droga o del alcohol, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema de este hombre ejecutado. Y si desaparecen por un lado personas, por el otro lado parece que hay fábricas de bebés en Nigeria, ¿no? Sí, esto es una noticia terrible, ¿eh? Porque la policía de Nigeria anunció ayer haber descubierto un establecimiento ilegal en Owerri, al sudeste del país, donde se encontraban 16 muchachas en estado cuyos bebés estaban destinados a ser vendidos. Las muchachas tienen todas entre 14 y 19 años, y les habían ofrecido 466 euros a cada una para que entregaran el bebé al nacer. Se trata de el segundo establecimiento de este tipo, una verdadera fábrica de bebés, descubierto en menos de 2 meses. Óyeme, ¿y se sabe el destino de estos bebés? ¿Para qué se querían estos bebés? Para personas que querían comprar niños. Ahora no se sabe para qué los querían comprar, ahí está la investigación. Sí, porque pueden tener distintos destinos, pueden ser para órganos, lo que es lo más brutal, puede ser para aberrados sexuales, o puede ser quizás para adopción, que sería de los 3 casos el menos triste, ¿no? Pero tal parece que estamos viviendo en la época de la esclavitud. O sea, bueno, es que la esclavitud no ha desaparecido, lo vimos la otra semana que hablamos del tema, ¿no? Esto solamente yo lo pudiera haber concebido en una plantación esclavista donde se estuviesen produciendo niños para la plantación. Así que menos mal que intervino en este caso a tiempo la policía de Nigeria. Quien no interviene a tiempo parece que es el desodorante en el cuerpo de Brad Pitt. Sí, esta es otra noticia curiosa. He dejado para lo último las 4 noticias más curiosas, que tienen algo de simpático también, porque Brad Pitt, desde hace algunos años había un rumor de que el actor no olía muy bien, y aparentemente la causa es que él no utiliza desodorante, ni siquiera jabón, sino que utiliza una especie de liga de jugo de limón con vinagre, lo cual ecológicamente es muy correcto, pero el resultado no convence mucho, a tal punto que, según la prensa rosa, estaba pasando un fin de semana con Angelina Jolie, su esposa, y ella le había dicho que tenía que lavarse con jabón, y lo amenazó que si no lo hacía, pues en su cama no se acostaba, que tendría que ir a acostarse al sofá, en la sala, porque él olía a perro pastor. Bueno, eso me recuerda el caso de la figura del actor que trabaja en Lo que el viento se llevó, Clark Gable, que también hay un beso que se da con Scarlett O'Hara, que ha servido para ilustrar millones de afiches de la película, y según las declaraciones de ella, él tenía muy mal aliento, y así pasa que estas figuras puras, endiosadas, pues pueden ser demasiado humanas en sus olores, ¿no? Bueno, dejemos el tema de estos malos olores y pensemos lo que haría una persona que gane 90 euros y denuncia al propietario de un perro mal educado. Sí, en Gran Bretaña como en Francia, las personas que sacan a pasear un perro, cuando el perro defeca, tienen que recoger con una bolsa de nylon los excrementos, no pueden dejarlo en la acera o en el parque. Y en la ciudad inglesa de Stafford están tan cansados ya de que el alcalde ha propuesto darle 90 euros de recompensa a cada persona que denuncie a un propietario de un perro que haya dejado los excrementos de él en la calle. Así que bueno, habrá gente que podrá ganarse sus buenos euros en esta forma. Bueno, aquí me voy a rectificar porque se trata de denunciar a un propietario mal educado de un perro. El pobre perro no tiene culpa de ir dejando sus excrementos donde quiera, ¿no? Pero sí mal educado es la persona que va ensuciando toda la calle, ¿no? Claro, los ingleses son unos maestros en este sistema de delación generalizada, ¿no? Eso es algo muy anglosajón, que también me asusta un poco, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con el ladrón que se disculpó de su víctima 60 años después por medio del Facebook? Estoy en la penúltima noticia, mira. Facebook sabe que sirve para encontrar
encontrar a viejos amigos. Yo he encontrado amigos míos de la escuela secundaria, del instituto, de la universidad, de todas partes, y resulta que hay gente que lo utiliza para otras cosas. Por ejemplo, hay un caso excepcional de unas excusas de antiguos enemigos. Resulta que un señor de 60 años americano, Michael Guzman, encontró a través de Facebook a un compatriota, Claude de Soffel, que él había agredido hace 37 años. Y él le dirigió un mensaje con sus excusas, algo sorprendente. En la época de la agresión, Michael tenía 17 años y lo había robado bajo amenaza el ticket de transporte de Nueva York, del metro, para probar que él era miembro de un grupo, de una pandilla. El problema es que había un policía que lo vio y lo condenó fue condenado a trabajo de interés general. Pero cuando Michael encontró recientemente el rostro de su víctima en Facebook, inmediatamente aparecieron los remordimientos y así le escribió diciéndole: usted quizás no se acuerde de mí, pero yo fui el que lo agredió y le quitó el billete del metro, y aunque yo pagué mi deuda a la sociedad, estoy sinceramente desolado. Le envío mis excusas. Y la antigua víctima, Claude de Soffel, respondió: excusas aceptadas. Bueno, así que bueno, esto es una cosa maravillosa, ¿no? Evidentemente el Facebook sirve también para cosas buenas, como para el arrepentimiento o el perdón, ¿no? Algo que estaría en algún momento restringido a la iglesia, que no todo es malo en Facebook. Bueno, hablábamos de los procesos de creación de delincuentes. Yo pienso que cuando hay un individuo que ha sido arrestado 1500 veces y no pasa nada, yo creo que de alguna manera el Estado está contribuyendo a la delincuencia. A ver, vamos a tocar este tema y vamos a cerrar con él. Mira, para cerrar, resulta, disculpa que me ría, pero es que es demasiado, Henry Eyre es bien conocido por los servicios de policía. Este americano de 64 años de edad, de nuevo fue encarcelado hace algunos días, después de haber sido arrestado por la 1500 veces. Una cifra que convierte a este habitante de Lexington, en Kentucky, en el hombre que tiene los antecedentes penales más largos de la historia. Según la prensa local, la mayor parte del tiempo se trata de que pues él conduce mal el automóvil, se emborracha, dice una mala palabra al policía, hace cosas incorrectas en la vía pública. Pero desde su primer contacto con la policía en el año 1970, por llevar un arma sin permiso, tenía en aquel momento 20 años, pues prácticamente cada mes cae preso. Y ha efectuado en total 1267 estancias, pudiéramos decir, en la prisión del condado. Un promedio de 245 días al año los pasan en la cárcel. O sea, 2/3 partes de su vida la ha pasado en la cárcel, pero siempre por pequeños delitos. Estas estadísticas, que son puestas al día regularmente, él las pone también, él pone todo como heroicidades, ¿no?, en su propia página de Wikipedia en inglés. Pues esta es una buena nota para cerrar una amenísima charla, como todas las que tenemos los fines de semana. Félix José Hernández de París y Carlos Estefanía acá desde Estocolmo, que ya se ha hecho frío, que ya ha recibido la nieve. Quien quiera puede visitar nuestra página de Facebook y ver las fotos que hemos colgado con algunos mirlos y cuervos y hasta palomas que no le tienen miedo al frío. Hablamos con Félix José mientras suena el cristal de la ventana por el viento que sopla. Quiere decir que estamos ya en un verdadero invierno nórdico, pero el calor de la conversación, la importancia de la información y a su vez lo ameno o curioso de ella, pues nos ha hecho pasar un buen anochecer, ¿no? Yo espero que quienes nos están escuchando se incorporen a este diálogo, dejando sus opiniones, sus comentarios, ya sea en la propia página de Félix José, en la página central de Cuba Nuestra Semanario Wix.com,
en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube y también en nuestro canal de iVoox. Así que Félix José, sin más de mi parte, yo te deseo que tengas un magnífico y un feliz fin de semana tú con los tuyos allá en París. Igualmente para ti, saludos a Estocolmo y a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo a todos. Dejen sus opiniones para que sean parte de este diálogo, que comenten las noticias o las opiniones que hemos expuesto aquí nosotros. Pues que tengas un feliz fin de semana, Félix José, tú y los tuyos allá en París. Pues amigo, mis crónicas siempre se pueden encontrar en cartasofelia.com. Gracias a ti, mis mejores saludos de París, aquí también es de noche ya, y también para todas las personas que nos escuchan, que tengan un buen fin de semana. Comment sécher ma chemise. Ouais, sans pas zen, tu sais, je peux l'enlever.